señor Nason Joaquín, líder de la Luz del Mundo. Es lo que dicen estos miembros de la comunidad de la Luz del Mundo. Adelante, mi estimado Carlos Arciénega, que era tu turno. Sí, ok. Sí, nada más, ya, como dices, es para, nada más para puntualizar que no puede hacer nada Benítez, haga lo que haga, se ponga como se ponga, manifestaciones, lo que haga, ni siquiera, creo yo que el mismo abogado Jackson puede hacer algo, porque claramente Nason Joaquín, renunció a todos sus derechos, a su derecho dice, el acusado renunciará a su derecho de apelación. Entonces, dice el juez, muy bien, parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que usted renuncia a cualquier derecho a apelar y cualquier cosa, incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. Me voy a pasar a la página 25 porque este es otro motivo por el cual no puede hacer nada. En el renglón 25 de la página 6 de la transcripción del día 3 de junio de 2022 dice el juez, el 24, el tribunal, a continuación en esta información vea 484133, acusándolo en el cargo 1 de una violación del Código Penal, artículo 288, inciso C, y luego tiene ahí un 1, no sé qué signifique, ley lasciva sobre un niño de 14 o 15 años. En el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal 287C, 2C, cópula oral forzada sobre un menor. En el cargo 9, una violación del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con un menor. En cuanto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado contesta culpable. Entonces, aparte de que renunció a su derecho de apelación, él mismo se declaró culpable. No puede hacer nada Benítez ni nadie. A ver, adelante. Ok, te agradezco. No sé si Gerardo quiera refutarte algo de lo que has dicho. O adelante, Gerardo. Bueno, concuerdo en el aspecto de que Benítez no puede tener ninguna injerencia en esta situación y eso lo entendemos todos. Ya después de lo que aquí Carlos Arciénega quiere argumentar tocante a la Corte, bueno, esas mismas personas fueron las que se negaron a confrontar a quien acusaban, ¿no? Esas mismas personas fueron las que enviaron a los agentes. El mismo abogado Jackson señaló en una y otra ocasión que todas esas acusaciones que las que leyó el señor Carlos Arciniega fueron las que leyeron los mismos agentes de la fiscalía. Y el mismo abogado Jackson, que yo transmití ese documento, lo dijo una y otra vez. Todas esas acusaciones son emanadas de la imaginación de la fiscalía. Entonces, Okay, ese sería por un tema. Claro, lo que estás diciendo tú, bueno, aquí quiero dos cosas, mira. Antes que nada, dice Miki algo que no te voy a preguntar porque ya lo has contestado muchas veces. Pregúntale si Nazón es Jesucristo moderno, entonces, bueno, eso ya lo has contestado muchas veces y te lo preguntan, yo creo que todos los días. Pero bueno, la otra es la circunstancia que está diciendo Carlos. Entonces, a lo que tú estás diciendo, que es otro tema, nada más te voy a preguntar esto rápido y vamos a regresar para ya cerrar. Lo que estás tú comentando es que el señor Nazón Joaquín García se declaró culpable de haber hecho delitos contra gente que no conocía, que nunca vio, es lo que estás comentando, ¿no? Mira, si vamos a tomar el tema legal, con mucho gusto yo lo puedo hacer contigo. Estas acusadoras, que vuelvo a repetir, cuando tuvieron la oportunidad de confrontar, enviaron a los agentes. Los agentes fueron interrogados por la misma Fiscalía de California. No se le permitió a la defensa poder contrainterrogarlos, aunque era su derecho. Ahora, todas esas declaraciones que ahora ya nos leyó el señor Carlos Arciniega, todas esas declaraciones el abogado fue contundente. Y si nos vamos a ir por otro lado, yo voy a defender siempre el estado de indefensión del cual fue objeto el apóstol de Jesucristo, que después del acuerdo de culpabilidad por formalidad se deba de emitir un desistimiento de sus derechos, eso es entendible, pero eso es después de llegar a un acuerdo con la fiscalía.
de que el juez debe tomar acción, le debe dar lectura a los derechos del cual ha sido ya desestimado el acusado y que se debe de apartar de ellos. Uno de esos es que en efecto los que dice Carlos Arciniega, que es el derecho a no apelar esta situación. Hay que entenderse perfectamente. Cuando se sienta la defensa con la fiscalía, cuando llegan a un acuerdo y se le externan al juez, el juez por protocolo, en cualquier caso, le va a hacer o le va a externar al acusado de lo que él está haciendo a su lado, pero eso es después del acuerdo. Eso nada tiene que ver con una interpretación de evidencia ni nada, No, en lo absoluto. te voy a decir algo. Entonces, perdón, a ver. Adelante. Nada más, te voy a decir nada más me gusta. Están entrando más al tema legal y la única pregunta. No, para no ir al tema legal, a ver. Claro, nada más tantito, espérame tantito, nada más la única pregunta que comenté por el caso que está diciendo Benítez. Fíjate que no es el tema legal, sino que estamos totalmente en el caso de Benítez. En el tema legal tú puedes decir lo que tú gustes y apegarte a lo que gustes, es tu derecho y ser respetado. Pero mira, aquí Benítez dijo que fueron acusados por hijas de ministros, que están acusados por personas. Entonces lo que tú estás diciendo es que él aceptó esta culpabilidad con personas que nunca conoció, fue lo que te pregunté. Ojalá me lo contestes eso. No, y que nunca se presentaron, Nader. Okay, no nomás perfecto. Que nunca conoció, que nunca se presentaron. De hecho, el abogado Jackson le hizo saber no solamente al juez George Lomelí, también se le hizo saber al juez Cohen que su cliente, en este caso el apóstol, quería confrontar a sus acusadoras, porque les habían entregado, él solicitaba, bueno, queremos los nombres de quién está acusando a mi cliente. ¿Sabes cuándo le entregaron esos nombres? Hasta el 2021, octubre del 2021. Okay. Y nomás, y el abogado Mason, que acompaña a Alan Jackson, él hizo saber al juez, esto me enseñó, ahí hay una imagen que yo mostré en mi canal, donde le muestra 2 hojas, esto fue lo que me entregó la fiscalía, y nomás dicen nombres, sin apellidos, nomás dicen en testigos, testigo 1 y nada más, testigo 2 y nada más, ya no hay más, y ahí está la imagen. Y con eso pretendían que el abogado Jackson pudiera hacer una legítima defensa, caray. Es irracional. Carlos Arciniega, para irnos despidiendo. Sí, nada más una última pregunta ya para despedirnos. Entonces, el señor Nazón Joaquín no conocía a las víctimas, no las conoció nunca. El juez le denuncia 2 cargos de cópula oral forzada y uno de un acto lascivo, y le dice, en cuanto a los 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado contesta culpable. La pregunta del millón, cuando contestó culpable, ¿mintió o dijo la verdad? Yo pienso, si no las conoció y Nazón es inocente, cuando contestó culpable, debió haber mentido, ¿no? ¿O no, fue fíjate, protocolo? Carlos, ¿Cómo estuvo allí? No, es que debes de entender el caso totalmente y me gustaría que siguieras en el programa para poder dialogarlo. Desde luego, si Ader lo permite, su tiempo lo permite, porque creo que él es el caballito de batalla, ya que no pueden con el historial del caso. No, pero, no, si lo desconoces, lo puedo entender perfectamente. Y si vas a utilizar ese caballito tratando de excusar todo un procedimiento amañado, a mí me parece una irresponsabilidad tremenda. Mintió, o sea, si yo te voy a decir una culpable, cosa, mintió, ¿no? Llegó un acuerdo de culpabilidad ante no, pero él solamente dijo culpable. Estas personas que no tuvieron el valor de ser contrainterrogadas, más claro, y que los agentes mintieron, y que los agentes manipularon evidencia. Mintió. Y que el agente Joseph Sedusky manipuló evidencia. Eso no te interesa hablar, Carlos. Eso no te interesa hablar. No, a ver, permíteme, no. Pero aquí esta pregunta, ¿mintió o dijo la verdad? Él llegó a un acuerdo de culpabilidad. ¿Por qué? Por el estado de indefensión. Vuelvo a repetir. En ese acuerdo la dijo, la fiscalía manipuló o no manipuló evidencia. No, permíteme. La fiscalía manipuló o no manipuló evidencia. La respuesta de la acusadora es culpable. Dime, Carlos, ¿las acusadoras se presentaron a ser contrainterrogadas?
El ¿Sí o no? acusado, Las permíteme, acusadoras se presentaron a ser si el contrainterrogadas, acusado, ¿sí o no? si el acusado, no, aquí estamos hablando de la No, respuesta del ya me acusado. contestaste, ¿Mintió no. o dijo la Entonces, verdad? usted desconoce el ¿Mintió caso o dijo la verdad? totalmente. Usted ¿Mintió o totalmente dijo la desconoce verdad? el caso. No. Si no le Ante permiten esta, contrainterrogar ¿mintió a o un dijo la acusado, verdad? ¿cómo Silencio, pretende usted silencio que los se dos, defienda? ¿Cómo silencio los dos, pretende usted que voy a se hablar. defienda? Silencio, batallón, Bueno, voy a entonces hablar. mintió. Voy a ponerles el Es silencio que porque usted no debe de hablar a con ver, un caballito, debe de entender todo el caso, señor Carlos. voy a Es que no ha cerrarles el respondido. micrófono. Bueno, entonces Voy a No, mintió. es cerrarles que usted hable de todo el caso, no agarre su caballito de lo... ahí cerré el micrófono de los dos y ahorita vamos a hablar para que no haya un alegato aquí. Ojalá me puedan entender. Gerardo Ortiz, pregúntale a él. Bueno, aquí está. Los dos vemos que tienen pensamientos. El punto aquí es que yo no sé por qué para las personas de la luz del mundo, aunque independientemente de lo que dice Gerardo, comprándole la idea de que el apóstol no conoce a las víctimas y que el juez le pregunta, el juez le hace notar que está acusado de dos cargos de copulador forzada y de un cargo de un acto lascivo contra contra otra persona menor de edad. Y entonces le responde el juez, le pregunta el juez en cuanto a los tres cargos, ¿cómo se declara el acusado culpable? Entonces, si el acusado contesta culpable y no conoce a las víctimas y es inocente, entonces estamos hablando de que mintió. Y si no mintió, entonces sí cometió esos tres delitos. Y por eso preguntaba yo, si Gerardo nos dice que mintió, pues nosotros le vamos a creer que no cometió los delitos. Pero no, porque, o sea, ¿por qué Entonces, es si tan va a difícil aceptar el responder? debate, qué día más o menos puede, Carlos? Porque No, usted no, está no, muy mal yo, informado. permíteme, Usted está bueno, muy es mal que, informado. a ver, no es la mala información, aquí el juez le está haciendo una pregunta, ¿cómo se declara? Y él No, es contesta que culpable. usted para No, entender el él, desenlace debe de saber el no, contexto. pero, ¿Tiene no, toda la pero él, documentación, bueno, ok, Carlos? sí la tengo, en cuanto, Qué bueno, vamos, entonces pactemos el día. en esta pregunta que el juez le hace y él dice culpable, Tranquilo, pactemos el bueno, día. mintió. No, nada más dime si mintió, dijo la verdad. No, tú dime, no, a mí no me sujetes a preguntas Es impositorias. que Se debe es de tan difícil, abordar con es que argumentos. mira, no, es que mira, Aquí ninguna respuesta es sí si o tú no. sabes que todo fue una Todo debe injusticia de contra tener él, argumentos. se va a acabar el tiempo, ya me despido, a ver, y Sí, voy a, adiós. Ahí quedamos. mira, no, permíteme, no tan feo me despidas, a ver, permíteme, nada más quiero, o sea, quiero despedirme nada más, recordando para que por si se le olvidó al profe, nada más, Empezamos serios y ya terminamos de las puras risas. Adelante. No. Bueno, ok, sí, ya nada más para despedirme. Ok, en la transcripción del día 3 de junio del año 2022, en la página 6, en el renglón 24, dice el tribunal, a continuación en esta información vea 484133, renglón 25, acusándolo en el cargo 1 de una violación del Código Penal, artículo 288, inciso C1, ley lasciva sobre un niño de 14 o 15 años. En el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con un menor. En el cargo 9, una violación del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con un menor. En cuanto a los tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado contesta culpable. Y la pregunta que se queda en el aire y que no hay respuesta para ella, si Nazón cuando dijo culpable mintió o dijo la verdad. Cuando le preguntaron a Nazón cómo se declaraba, él dijo culpable. Ok, se supone que Dios habla por medio de Nazón. Cuando Nazón dijo culpable, ¿eso era una verdad o era una mentira? Ya, nuevamente, no lo tienes que contestar, yo entiendo, pero nomás quiero que lo pienses, porque ya sabemos que es una mentira es un pecado. Pero si Nazón dijo la verdad, entonces es culpable. Pero si mintió, entonces cometió un pecado. ¿Ves el problema que veo ahí? Veo un dilema ahí. Sí, yo entiendo que tenga un dilema con eso. Yo no tengo ningún dilema con eso. No tengo ningún dilema en ver el comportamiento que pueda tener, por ejemplo, lo voy a mirar desde este lado. Si mi cliente de pronto dice una cosa, omite otra,
yo no tengo ningún conflicto con eso, no tengo ningún dilema. Desde el ámbito bíblico tampoco lo tengo porque conozco bien las escrituras. Ok, eso me Entonces yo no interesa tengo, más. Eso me interesa desde el punto de vista teológico, porque ya sí, usted dijo que mentir era un pecado. Entonces, si Nazón mintió, cometió un pecado. Si dijo la verdad, cometió un pecado. Estoy hablando desde un punto de vista teológico y lógico. ¿Ok? Entonces, como nuevamente no lo quiero poner en una posición difícil, pero quiero, don Luis, solamente que lo medite y que use la lógica. Es todo lo que yo pido. sí, no, si yo, no, si ese tema no es una cuestión que usted me plantee y me proponga hoy. No, yo por eso digo que yo ya pasó por mi filtro cristiano, mi razón cristiana, mi lógica cristiana, la lógica espiritual con la que evalúo estas cosas, ya pasó por esos filtros, evidentemente, y no me generó ningún conflicto, no tengo ningún conflicto al respecto. Entonces no es una cuestión que esté pendiente y la requiera examinar y meditar y pedirle a Dios respuestas. No, yo ya tengo claro eso para mí. Pero usted Para mí eso entiende, está más que claro. usted entiende que las personas que están fuera de la luz del mundo, que están razonando y ven esto, ¿usted entiende por qué es que ellos ven que hay una contradicción ahí? A ver, yo creo que puede que haya algunos, no sé cuántos, no tengo datos, creo que usted tampoco los tiene, cuántos estén en ese dilema. Yo veo lo que le decía recién a la señora Maday, Le que la podemos preguntar iglesia, pero disculpe, le podemos preguntar a Madai que le pregunten a las personas aquí a ver si ellos ven un no, pero problema. las personas aquí tienen ya una idea, son de una posición, pero estas personas no son el representativo de la iglesia. Ellos no son de la iglesia, ya por una decisión personal y es respetable. Pero Don la Luis, hay iglesia, algo. Sí, permítame, señora adelante. Maday, para cerrar, permítame, señora Maday. La iglesia en su conjunto no está interrogándose eso, entiéndanlo. La iglesia en su conjunto no está repasándose eso y decir, oh, ¿por qué? A lo mejor alguno por ahí pero ya lo hizo, ya pasó, eso ya fue, Sí, no es tema pero eso, eso ya. digamos que no es Nazón, digamos que es cualquier Permítame, persona. Don Luis, permítame, don Luis. Entonces, eso no es algo, es como decir, la gente ya no se está preguntando si la Tierra es redonda. Bueno, capaz que a lo mejor algunos que creen que la Tierra es plana, pero en general le preguntas que ya no se hacen, ya no son debates. ¿Me entienden? Ya no son debates. La iglesia no es un tema que estamos ahí preguntándonos. No, eso no, ya pasó, fue. Don Luis, ahora sí permítanme, nomás voy a recalcar de lo que se están hablando y ahorita le doy el Adelante. micrófono al hermano Luis Carlos. Mire, usted, don Luis, usted y yo siempre lo he dicho, yo tengo una frase, don Luis, me refiero a don Luis, el de Chile, ¿verdad? Yo tengo una frase que siempre digo, entre gitanos no nos leemos la mano. Yo vengo de la luz del mundo. En la doctrina de la luz del mundo nos enseñaron que estos apóstoles, y nos daban el texto de Jeremías 1:5, que son santificados desde antes de nacer. Y también la doctrina de la luz del mundo nos enseñó, bueno, lo digo porque a mí me enseñaron, que estos hombres no se equivocan. Es más, mire, don Luis, usted es de la época mía. Había un estudio que se llamaba la infabilidad del apóstol. Yo me lo aprendí. ¿Qué era la infabilidad? Infalibilidad. Sí, lo Infa, estoy diciendo exactamente, lo dije incorrectamente. ¿Qué quiere decir ese estudio? Que esos hombres no se equivocan. Esos hombres son infalibles, no cometen errores. Lo que le estaba diciendo ahorita el hermano Mo para usted es que si el señor Nazón se equivocó, dijo la verdad o dijo una mentira. Correcto. Dice usted, bueno, es que ahí los hermanos ahorita no, permítame, la luz del mundo está registrada o se hacen llamar columna y apoyo de la verdad, porque está dirigida por un auténtico apóstol que habla verdad y es santificado desde antes de nacer. La pregunta es, ahora sí dígalo claro y directo, el señor Nazón, el apóstol para usted, ¿dijo verdad o dijo mentira cuando dijo que era culpable? o sea, yo ya respondí eso No, es que no como ha buen abogado. respondido, disculpe, no ha No, respondido. no, señora Maday. Pero yo ya respondí eso y le dije a don Luis
que hay ciertas cosas que están dentro del ámbito de la privacidad, de lo que yo quiero comentar o lo que no quiero. Y en este caso, ya le expliqué yo ciertos elementos a don Luis, que no sé si usted se distrajo un rato, puede ser, que a lo mejor se desconectó, y yo le expliqué algunas cosas, la diferencia entre un pecado y un desacierto, un error, un yerro, y di un pequeño repaso sobre algunas Entonces, cuestiones sí se históricas. equivocan los Es apóstoles que, de la luz del mundo, sí se equivocan. es que no se trata de equivocarse o no No, es que equivocarse, entonces, ¿de qué se pero trata, pues? espéreme, usted habló de pecados. Una cosa es equivocarse, porque somos humanos. Todos nos equivocamos. ¿Usted no? Los apóstoles también se equivocan. No, pero es que a mí eso no Evidente. me enseñaron en la luz del mundo. A mí Bueno, me pero ese es su enseñaron que problema, no eran, el mío, pues. Si usted lo entendió así, bueno, eso es su tema, porque lo que válgame pasa, mire, Dios, oiga, pero la déjeme misma decir, doctrina que le enseñaron a usted me la enseñaron a mí, don Luis no, Carlos, no se Ayamo. crea eso, no se crea eso, mire, si eso no se lo crea, Everyone. no, ese es un error garrafal, yo se lo acabo de explicar, pero usted parece que no lo entiende, no lo quiere entender y por eso es que vamos a chocar con una piedra. Mire, le voy a explicar una cosa. Como ministro, yo acá en Chile, hubo cosas que yo expliqué desde mi comprensión de la escritura y no necesariamente lo que el apóstol del Señor me había o me quería enseñar, porque yo estaba por acá en la periferia del mundo, sin internet en ese tiempo, con poco acceso a la fuente que era el apóstol, cuestión que pasó en la iglesia primitiva también. Entonces, claro, había muchas cosas que ir ordenando. A veces había hermanos que enseñaban otra cosa, como pasó con Himeneo y Fileto hablando de la resurrección. Esas cosas pueden pasar. Sí, Bueno, pero don Luis, ¿sabe entonces no qué? es que, Don Luis, la pregunta en verdad es que no me dejó, es una pregunta simplemente como sí o no. Y hasta sí, no este por eso, punto pero es no que le esas quiere preguntas contestar. directas así, esas preguntas cerradas, no me las haga porque no se las voy a contestar un sí o un no. Está bien, Porque yo le digo a usted, sí, está bien. preguntas cerradas, no las haga porque esas no se hacen. Sí o Tú- no se hacen, están mal. Esas bueno, preguntas son herejes. no, Son es heréticas esas preguntas. Porque usted okay. está diciendo las cosas y yo tengo que decir sí o no. No, pues no. The court, línea 24. Then in this information, en cuanto en esta información, el caso BA 4844133, charging you in count one, te estoy cargándote o poniéndote el cargo 1 con violación del Código Penal, sección 288C1, actos lascivos sobre un niño menor de 14 y 15 años. That's a bad charge. In count 7, en la cuenta 7, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor, forzar a un menor que te haga sexo oral. In count number 9, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor. Otra vez, forzar a un menor que le haga sexo oral. Mira, as to all three of these counts, how do you plead? Tomen foto de esto. Página 7. En cuanto a estos tres cargos, Nazón, de violar a un menor de edad de 14, 15 años y hacer a otros menores de edad que te hagan oro sexual, sexo oral a ti, ¿cómo te declaras? Y ahí está. Nazón Joaquín responde. Woohoo! Take a picture of that, guys. ¿Cómo se declaró Nazón Joaquín? En la página 7, la línea 5. Guilty. Guilty. En cuanto a estos tres cargos, dice el juez Cohen a Nazón Joaquín García, ¿cómo te declaras? Dice culpable. Culpable. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada de una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable.
Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por haber agredido sexualmente a 3 menores de edad. Él fue quien se declaró culpable de haber cometido actos lascivos contra una joven de 15 años y obligado a 2 menores más a tener sexo oral con él. Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es 1/3 de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300.
El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. Asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. Voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. Usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. ¿Se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado no. La Corte. Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado sí. La Corte. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado sí. La Corte. ¿Hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte. ¿Los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte. Basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte. ¿Cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte. Esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte. Por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal.
y nuevamente esperó a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.